Marta Ferrusola ha muerto a los 89 años. Era la mujer del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Han estado juntos casi 7 décadas. Ella, primera dama catalana, la señora, con mayúscula, muy conservadora, muy religiosa y muy nacionalista, ha sido la clave del poder público y del poder oculto también de la familia. Durante mucho tiempo, la que más poder ha tenido en toda Cataluña. Ferrusola era la madre superiora de un clan que, después de su descenso a los infiernos, descubrimos que funcionaba como una organización criminal. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 10 de julio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Jordi Pujol fue 23 años presidente de la Generalitat entre los años 80 y 2003, tiempo en el que el líder de Convergencia Democrática controló Cataluña, con un liderazgo político que además fue indiscutible, era un hombre todopoderoso. Hasta el ABC incluso lo nombró Español del Año. Los Pujol, Jordi y Marta, se casaron en los años 50 y tuvieron 7 hijos, muy importantes después sus hijos en todo el entramado familiar. Los tuvieron por fe y por patriotismo, como una manera de contribuir a la obra de Dios y al futuro del país también, país Cataluña, por supuesto, como ellos mismos han explicado con los años. Su historia la conoce muy bien Esteban Urreiztieta, que es subdirector y es jefe de investigación del Mundo. Hola, Esteban. Javier, ¿qué tal? ¿Qué nos puede decir de ese manuscrito? No, escolti, ya os dic que no. Religiosa. ¿Firmaba su mujer como madre superiora? Eso de la madre superiora, Esteban, ¿era un nombre en clave que se puso ella misma, Marta? ¿De dónde sale exactamente? Porque creo que es además bastante gráfico, ¿no?, de lo que representaba Marta Ferrusola dentro de la familia y de su papel dentro de la familia. Se lo puso ella misma en un manuscrito que resume perfectamente cuál era el rol de la matriarca de la familia Pujol. Era un manuscrito que publicamos hace unos años en El Mundo, una nota que ella envía al gestor bancario de la familia en Andorra, entonces en la banca Reid, y entonces ella utiliza un lenguaje en clave religioso en el que se presenta como la madre superiora, se dirige al ejecutivo del banco como reverendo y le pide en esa nota que traspase varios misales eran millones de pesetas de la época, al capellán. El capellán era su hijo primogénito. Por lo tanto, Marta Ferrusola era la antítesis de una mujer florero, de una ama de casa dedicada al cuidado de sus hijos y ajena al resto de disquisiciones de su marido. Marta Ferrusola gestionaba con mano de hierro la familia y también las finanzas, ocultas, por cierto, hasta hace pocos años, cuando lo contamos en El Mundo, en el Principado de Andorra. Todo tipo de operaciones bancarias en Andorra, operaciones de dudosa legalidad, por decirlo suavemente, que los Pujol realizaron bajo el alias de la Sagrada Familia. Claro, este lenguaje pues creo que ayuda a entender un poco mejor, ¿no?, la idiosincrasia del clan. Marta, como muchos se referían a ella en Cataluña, llevaba ya algunos años retirada de la vida pública debido a una enfermedad, pero nada se había movido en su familia sin su consentimiento. Trabajó para la Sagrada Familia dentro y fuera de casa, Esteban, fuera en asuntos que tienen que ver con la jardinería, y aquí hay alguna cuestión curiosa. Bueno, ella montó negocios, siendo su marido presidente de la Generalitat, el hombre más poderoso de Cataluña, pues montó, por ejemplo, una empresa de jardinería que se llamaba Hidroplant y con la que llamaba a grandes empresarios catalanes para ofrecerle los servicios de esta empresa, optó a licitaciones públicas y protagonizó un episodio que también es muy revelador, y es que el Fútbol Club Barcelona llegó a encomendar a Hidroplant poner el césped del Camp Nou, por cierto, con un resultado pues bastante mejorable. Bé, d'aquests temes, jo no és que els hi digui concretament, o el seu pare que els hi diguem concretament, sinó que se'n parla a la taula. Fuera de la pleitesía que se le rendía en amplios sectores de la sociedad catalana, Ferrusola ha sido una mujer bastante polémica. No es para menos si uno pues hace público sus problemas con los homosexuales, con los extranjeros, con los inmigrantes de otras partes de España y hasta con los apellidos demasiado poco catalanes de alguno de los sucesores de su marido en la Generalitat. Cuando la corrupción les llegó hasta el cuello a los Pujol, tuvieron que comparecer en una comisión en el Parlament de Cataluña, que pasará, por cierto, a la historia porque Ferrusola dijo allí
que en su familia no tenían ni un duro y que Cataluña no se merecía que los estuvieran juzgando de esta manera. Fue una comparecencia realmente también muy reveladora, ¿no?, de cómo era ella. Marta Ferrusola se presentó ante los parlamentarios catalanes y les empezó a broncar. Les dijo que su familia no tenían un duro, que sus hijos iban con una mano delante y otra detrás. A mi em fa pena, aquest diàleg. Molta pena em fa, molta pena. Catalunya no s'ho mereix, això. Qui no s'ho mereix? Catalunya. Ah, Cataluña. Era ella en estado puro, echándole la bronca a todos los políticos que le formulaban preguntas acerca de la fortuna oculta de la familia, del tren de vida de sus hijos y demás. Decía Jordi Pujol que su mujer era tremenda cuando hacía declaraciones subidas de tono o criticaba la inmigración en Cataluña, llegando a lanzar incluso públicamente expresiones xenófobas contra los inmigrantes radicados en Cataluña, y decía, es que mi mujer es tremenda, y venía a decir que era absolutamente incontrolable incluso para él. La familia Pujol, autodenominada Sagrada Familia, ha sido durante décadas sin duda la familia más poderosa de Cataluña. Siempre se especuló, es verdad, con sus tejemanejes económicos, pero el caso no estalló, digamos, hasta hace ahora una década, con la famosa herencia millonaria del abuelo Florenci, el padre de Jordi. Estaban todos implicados, hijos incluidos, con casos como el de las ITVs, utilizaban, hemos visto, un lenguaje en clave y había, Esteban, una maquinaria bastante bien engrasada además para blanquear dinero. La familia Pujol, como tú bien has dicho, ha sido la familia más poderosa de Cataluña, con el padre, el patriarca, presidente de la Generalitat durante muchísimos años y todopoderosa figura política. Y sus hijos, y ahí es donde empiezan a venir los problemas, han venido desarrollando, sobre todo sus hijos varones, actividades que han colisionado en ocasiones con la actividad pública de su padre. Su hijo Jordi desempeñó numerosos negocios, Oriol se metió en política, y todo esto, la imagen casi reverencial que tenía Pujol en la sociedad catalana y también en la sociedad española como un hombre de Estado y un tipo de gran nivel político, se viene abajo, se resquebraja hace poco más de una década, cuando en el mundo destapamos que la familia tenía oculto desde hace décadas una importante fortuna en Andorra. Lo que hace el clan Pujol de manera inmediata es regularizar esos fondos para evitar los delitos fiscales. Jordi Pujol pide perdón en una carta que forma parte ya de la historia de España, y a partir de ahí se produce un descenso a los infiernos que desemboca en un procedimiento judicial en la Audiencia Nacional que ya ha concluido, que está visto para juicio, y en el que la Fiscalía sostiene que la familia Pujol ha sido una organización criminal dedicada al cobro de comisiones a cambio de contratos públicos y a su posterior lavado de dinero. Porque claro, todo eso de la UDEF, ¿qué coño es esto de la UDEF? Ahora todavía no sabemos si hubo o no hubo un borrador. Si ese borrador se hizo de una forma subrepticia, clandestina e ilegal, o se fue una... El propio Pujol, Jordi Pujol, lo ha justificado envolviéndose en la bandera catalana, en la estelada incluso, ya diría. Tuve el dinero en Andorra por el riesgo político que asumí en su momento. Esto es lo que llegó a decir Esteban ante la Audiencia Nacional. Ante todo esto, ¿qué dicen los Pujol? Pues que las acusaciones son falsas, que jamás han cobrado comisiones, que el dinero no tenía una procedencia ilícita, y Pujol ha reiterado en numerosas ocasiones que los fondos de Andorra son una herencia del abuelo Florenci, que nunca la declaró, y él llega a decir en su libro de memorias, publicado hace unos años, pues que es como un retablo del Renacimiento, en referencia a su obra política y a su peripecia vital, que tiene un desgarro en la tela. Él habla de la tenencia de esos fondos como un error humano y pide, casi suplica, obsesionado con cómo va a pasar a la historia, pide que no se le juzgue de manera severa por ese episodio y que se tenga en cuenta su obra política. Él dice también, y es muy llamativa la frase, que no teme la cárcel, ni tan siquiera la muerte,
que teme la deshonra y la vergüenza pública. Pues la historia lo dirá. En todo caso, esta es la historia de Marta Ferrusola, que es la historia de Jordi y que es la historia del clan Pujol, de la Sagrada Familia. Esteban, gracias. Muchas gracias. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio donde tienes la opción de suscribirte. Búscanos y ahí estamos. Esteban Urreiztieta ha hecho posible hoy este episodio. Mañana será jueves, aquí estaremos con una nueva historia. Así que hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.